Obtuvo su licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco en 1984 y su maestría y doctorado en Psicología Social en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1990 y 1994 respectivamente. En 1998 realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Psicología de la Arizona State University. Es profesora en la especialización en Criminología, Comunicación y Poder en la Facultad de Psicología y de la Maestría en Salud Mental Pública en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es investigadora nacional nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación principal ha estado relacionada con el impacto psicológico de la violencia en víctimas de delitos y particularmente en mujeres víctimas de violencia doméstica y sexual, incluyendo el estudio del trauma y el estrés postraumático desde una perspectiva de género. Además, es investigadora en ciencias médicas en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. El género es un elemento importante a considerar para entender la salud mental, así como las diferencias que observamos en esta entre hombres y mujeres. Para hablarnos de este tema, nos acompaña el día de hoy la doctora Luciana Ramos Lira. Ella es doctora en Psicología Social e investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría. Bienvenida, adelante. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué hablar de salud mental y género? Creo que es un tema importante considerando lo siguiente, que existen marcadas diferencias entre hombres y mujeres en cierto tipo de trastornos mentales. Ese es un tema que nos ha generado muchísima inquietud. Y entonces, aunque voy a hablar de la salud mental, parto de esta pregunta: ¿qué pasa con estas diferencias entre hombres y mujeres en ciertos trastornos? ¿Y qué tanto estas diferencias se deben al sexo o al género? Que esto sería una de las preguntas relevantes. Yo lo que puedo decir es que es un reto hablar tanto de la salud mental como del género. ¿Por qué? Porque ambas son categorías muy complejas, teóricamente, y también tienen dificultades en términos empíricos, en términos también de la evaluación o medición que podemos hacer de estos elementos. Entonces, antes de hablar de la relación entre ambas categorías, yo quisiera hablar por separado de cada una de ellas. La siguiente. Quiero hablar entonces un poquito, reflexionar sobre lo que es la salud mental, diciendo algo que dice la propia Organización Mundial de la Salud, que la salud mental no solamente es la ausencia de un trastorno mental, y la ausencia de un trastorno mental no necesariamente quiere decir que tengamos una buena salud mental. La que sigue. Esa es la definición que da la Organización Mundial de la Salud. Como ustedes pueden observar, señala que la salud mental implica al bienestar, pero también a otra serie de componentes, como la conciencia de las propias capacidades, el manejo de tensiones, el trabajo productivo. Y digamos, si ustedes la leen, es una definición que suena muy bonita, ¿verdad? Pero que tiene, digamos, dificultades en términos de pensar quién puede llenar una definición como esta. Y podemos ver la siguiente, en donde yo quiero desglosar un poquito los componentes de la definición. ¿Qué es el bienestar, no? Y esto quiero partir de entrada de la definición que da el diccionario de la Real Academia Española. El diccionario nos señala que el bienestar es un conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Otra definición es una vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad, ¿no? Y la tercera habla de un estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. Entonces, esta definición nos hace pensar en que es muy importante distinguir los aspectos objetivos y subjetivos del bienestar. En la medida en que, por ejemplo, tener una vida holgada para pasarla bien, o un conjunto de cosas necesarias para vivir bien, hacen referencia a un componente objetivo, mientras que cuando se habla de un estado de sensibilidad al buen funcionamiento, hablamos de un componente subjetivo, estamos hablando también de la percepción que tiene cada persona. Ahora,
Cuando hablamos de la conciencia de las propias capacidades, también estamos hablando de un asunto que no es fácil de lograr, que implica tener una conciencia de las propias capacidades. O sea, por un lado, hacer conciencia y a qué capacidades nos podemos estar refiriendo, y voy a tocarlo esto un poquito más adelante. Afrontar las tensiones normales. Esto me parece un componente interesantísimo. ¿Qué es normal? ¿Cuáles son las tensiones normales? Pensemos en la sociedad que vivimos, donde hay inseguridad y violencia cotidiana. Sí, el afrontar las tensiones normales implica saber hacer frente a cierto tipo de situaciones de presión o de estrés. Podemos pensar que, por ejemplo, el sentirse impotente o desesperanzado puede ser un mecanismo de afrontamiento normal ante situaciones difíciles de manejar. Es decir, si yo vivo en una situación de inseguridad y violencia constante, ¿qué tanto en realidad es normal que yo me sienta desesperanzado porque yo no puedo hacer algo ante esas circunstancias que pueden ser normales? Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Otro componente que me parece muy importante para tratar de entender esa definición y tratar luego de llegar a alguna, no para confundir más, es por un lado el tema del trabajo productivo y fructífero. Esto, por supuesto, no depende de la persona nada más, sino de otros aspectos estructurales, incluso culturales. En el caso de las mujeres, por ejemplo, tanto en los países desarrollados como en los no desarrollados, sabemos que las mujeres cobran menos que los hombres, tienen mayor presencia en los empleos a tiempo parcial, son objeto de discriminación en el seno del hogar, en los mercados y en las instituciones, y realizan la mayor parte del trabajo no remunerado, que sabemos que implica el cuidado de los menores, pero también el cuidado de las personas discapacitadas, el cuidado de las personas mayores, ¿no? Y el cuidado digamos, de prácticamente todas las personas que tienen algún tipo de condición de vulnerabilidad. Y también esto incluye las labores domésticas. Entonces, esto no es tampoco tan sencillo en términos de pensar que en esta salud mental implica este componente. Y la capacidad de contribuir a la comunidad tampoco a veces es fácil de conseguirse. ¿Por qué? Porque, bueno, esto implica muchas veces también ciertas vías para lograr hacer ciertas contribuciones sociales, como el poder tener redes sociales, el tener confianza en cierto tipo de organizaciones o instituciones. Y desafortunadamente, por ejemplo, también en el caso de nuestro país, si revisamos la encuesta nacional sobre filantropía y sociedad, fíjense qué interesante, que se pregunta, en términos generales, ¿diría usted que se puede confiar en la mayoría de las personas o que no se puede ser tan confiado al tratar con la gente? Menos del 15% de los mexicanos cree que se puede confiar en la mayoría de las personas, porcentaje que es muchísimo más bajo que otros países como Estados Unidos, Canadá, Europa. Claro, nos consuelan diciendo que es más alto que el de Uganda. Entonces, bueno, pues creo que es una reflexión que hacen en el documento. Y por supuesto en esta encuesta también se habla que hay una baja confianza en las instituciones, particularmente partidos políticos, sindicatos o organizaciones obreras y en el Congreso, ¿no? Entonces, vemos que todos estos factores pueden estar contribuyendo también, ¿no? a la salud mental. La que sigue, por favor. Decía yo al principio, hace rato, que la ausencia de trastorno mental no significa necesariamente la presencia de buena salud mental, y creo que lo que acabo de señalar lo deja claro, la salud mental de las personas depende de aspectos no solamente individuales, incluso familiares, sino factores colectivos y macrosociales. Por supuesto, los trastornos mentales, pero no solamente ellos, pueden indicar problemas de salud mental que van a afectar a esta sensación o estado de bienestar subjetivo. Hay un rango muy grande de malestares y padecimientos psíquicos que también generan dolor y sufrimiento sin ser trastornos mentales. Esto es algo que también cada vez le damos, digamos, más importancia. No todos los problemas de salud mental son trastornos psiquiátricos o trastornos mentales, y hay una gran gama de malestares que, sin ser trastornos psiquiátricos, ¿no? Se asocian con el malestar. La que sigue, por favor. Y de hecho, las personas que tienen un trastorno mental pueden lograr buenos niveles de bienestar. Y esto depende no solamente de la persona y su entorno inmediato. Aquí, claro, influye mucho, pongamos un ejemplo, el estigma que se da en las enfermedades mentales. Por ejemplo, la esquizofrenia, que puede afectar este bienestar porque conlleva discriminación y rechazo en quienes las padecen y en los familiares, ¿no? Entonces, este es otro tema que puede influir.
La que sigue, por favor. Por otro lado, actualmente existe una discusión importante en la medida en que se señala que cada vez existen más categorías diagnósticas de trastornos mentales y que pareciera que cada vez más y más personas tenemos un trastorno mental. Entonces, eso es lo que ha llevado también a señalar que a tratar de tener cuidado en que no todos los padecimientos, decía yo, requieren, por ejemplo, una medicación y que pueden ser tratados también como otro tipo de problemas. La que sigue, por favor. Este señor encantador, me cayó bien lo que él señala. Este señor se llama Alain Frances, es un psiquiatra que dirigió durante años el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es la Biblia de la psiquiatría, lo que se conoce como el DSM, en el que se definen y describen las diferentes patologías mentales. Este manual es revisado periódicamente para adaptarlo a los avances del conocimiento científico y este doctor que dirigió la versión número 4 de este manual, hace en un libro que se llama Somos todos enfermos mentales, una crítica y una autocrítica en donde cuestiona el que la psiquiatría podría estar contribuyendo a una creciente medicalización de la vida y de los padecimientos sin que haya una evidencia suficiente. La que sigue, por favor. Y bueno, no voy a profundizar tanto en este asunto porque finalmente esta es una discusión en este ámbito de la salud mental, pero este tipo de manual diagnóstico tuvo en su momento una gran utilidad, sobre todo a partir de la versión 3, que permitió hacer diagnósticos más confiables. Antes se dependía más digamos, de la visión del clínico. También se llevó a hacer mucha más investigación, sobre todo de factores causales, y también hubo avances epidemiológicos en términos, por ejemplo, de conocer cuál es la distribución de los padecimientos mentales, por ejemplo, por sexo, edad, por grupos sociales, etcétera. La que sigue, por favor. Ahora, también este manual tuvo sus desventajas, tampoco voy a entrar mucho en esta discusión, porque no habla realmente de lo que se llama la etiología de las enfermedades, más bien un manual de categorías y descriptivo, y porque se señala que puede haber padecimientos, o en este caso sí trastornos, que tendrían que ser considerados también en mayor medida dentro de sus contextos culturales. La que sigue, por favor. Y bueno, entonces, por eso hay que considerar algo que es muy importante. Creo que es arriesgado, hay gente que dice no hay trastornos mentales y todo también es una construcción social. No es cierto, hay trastornos mentales y hay trastornos mentales importantes, por ejemplo, la esquizofrenia o el trastorno bipolar, son trastornos que requieren medicación, también una depresión mayor, pero no todos los padecimientos son trastornos mentales que necesitan ser medicados. Y bueno, esta parte la quería yo también señalar. La que sigue, por favor. ¿Por qué? Porque en realidad también los seres humanos somos resilientes, tenemos una gran capacidad de sobrevivencia ante las adversidades y enfrentar estas adversidades pues también puede implicar desarrollar otros procesos de afrontamiento individuales o colectivos en donde no necesariamente ahí sí se necesiten pastillas, se necesitan otro tipo de formas de enfrentar, inclusive obviamente no solo la terapia, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, en esta situación tan compleja de lo que es la salud mental, el malestar, el bienestar, los trastornos mentales, existen muchísimos factores que afectan a esta salud mental que estamos viendo que no es tan fácil la definición, que implica una sensación subjetiva, pero que implica también esta vida productiva y tener también conciencia, digamos, por ejemplo, de las propias capacidades. Y además, porque no es estática. La que sigue está bien, este es un documento muy interesante, acaba de salir este año de la Organización Mundial de la Salud, sobre lo que llaman los determinantes sociales de la salud mental, y es una gran aportación en este sentido. La que sigue, donde, por ejemplo, factores estructurales como la pobreza, o sea, es de primera relevancia para determinar el grado de salud o enfermedad mental de una persona, grupo o población. Entonces, esto es un tema fundamental, porque entonces también nos hace ver, como decía yo, que el tema de la salud mental tampoco solo implica al individuo, claro que implica al individuo, pero una sociedad desigual o con altos índices de pobreza puede tener, por supuesto, también, ¿no?, mayores problemas de este tipo.
Por otro lado, también hay otro tipo de factores, como también se ven en el cuadro, que afectan a la salud mental. Algunos de ellos pues los podemos entender igual de manera muy cercana: condiciones de trabajo estresantes, exclusión social, estilos de vida poco saludables, el tema de la violencia, que vamos a ver finalmente es uno de los indicadores también más importantes de la salud mental, pues también influyen en la salud, ¿no?, mental de las personas. La que sigue, por favor. Y también va a haber aspectos psicológicos, de personalidad y también biológicos, que también cada vez es más evidente que ya no podemos estar separándonos a veces las ciencias sociales, la ciencia, la psicología, las de la salud, sino tratando de entender este fenómeno. La que sigue, por favor. Ahora, ustedes ya han estado viendo aspectos de género, ¿no? Sin embargo, bueno, sí quisiera señalar algunos aspectos respecto a la vinculación que yo voy a hablar. La que sigue, por favor. Bueno, el sexo como categoría que se refiere a la biología y que hace una diferencia entre hombres y mujeres. El género, con esta referencia a la construcción simbólica mediante la cual ciertas características son atribuidas como pertenecientes a un otro sexo, pues ha sido de las definiciones que quizás hemos oído, pero tiene implicaciones muy importantes cuando hablamos con muchos temas, pero cuando hablamos, ¿no?, en el asunto de los trastornos mentales y de la salud mental. La que sigue, por favor. Bueno, sabemos lo masculino se ha considerado históricamente superior a lo femenino y las mujeres hemos sido ubicadas en una posición de vulnerabilidad, receptivas y pasivas frente a los hombres vistos, ¿no?, entre comillas, como activos y agresivos, lo que se refleja en normas, papeles, comportamientos y formas de relación. La que sigue, por favor. Por lo tanto, las características de lo que se considera naturalmente masculino o femenino se naturalizan y se configuran como un eje primario, y esto es muy importante, ¿no?, de la identidad subjetiva, pero por supuesto también de la vida social, que conllevan relaciones de desigualdad debido a la distribución inequitativa y, en ese sentido, inequitativa porque es evitable y es injusta, ¿no?, de poder y los recursos. Y entonces en esta construcción de la subjetividad que se considera femenina o masculina, donde se considera, se percibe como naturales los atributos que emanan de la fisiología corporal, vemos que el género entonces se superpone muchas veces al sexo como medida de explicación, ¿no?, de prácticamente muchos fenómenos humanos. Decimos así son los hombres, ¿no?, todos son iguales, es cosa de mujeres, de modo que entonces esto parece inevitable en su permanencia, ¿no?, y en la resistencia al cambio. La que sigue, bueno, entonces decimos que el género y el sexo no son sinónimos, que el género no es sinónimo de mujeres, si bien sabemos que al hablar de género se ha hecho referencia históricamente a las mujeres por la situación de desigualdad que por este motivo han padecido, y por eso por mucho tiempo se dejó fuera, en el campo más que voy a hablar, específicamente a los varones en el campo de la investigación. Por eso nos sorprende que, a pesar de que cada vez haya un reconocimiento mayor de que el género es un factor sociocultural en el comportamiento saludable o relacionado con la salud, raramente la salud masculina se deconstruye a través de los lentes de género. Ahora bien, como no hay muchos indicadores, decía yo, de salud mental, voy a tratar de abordar el asunto de género hablándole de estas diferencias en los trastornos mentales, ¿no? La que sigue. Entonces, voy a abordar algunos datos para tratar de ver esta vinculación. Bueno, esto es muy interesante. Hay un libro también reciente, ahí pongo la referencia, aunque está muy chiquita, ¿verdad?, que se llama, está en inglés, en español se llama El sexo estresado, descubriendo la verdad sobre hombres y mujeres y salud mental, donde estos autores ingleses analizan 12 encuestas importantes a nivel nacional sobre trastornos mentales que consideran comparables porque tienen criterios similares, incluyendo, por ejemplo, la manera en que el instrumento que utilizan para medir trastornos mentales, que básicamente son
instrumentos que se basan en el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales, ¿no? Incluyen, por ejemplo, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, Sudáfrica y de la parte de América Latina incluye solamente a Chile. Y en este libro que hacen este análisis de encuestas, concluyen que las mujeres presentan prevalencias más altas y tienen más probabilidad que los hombres de sufrir depresión y ansiedad. Por su parte, los hombres presentan prevalencias de abuso y dependencia al alcohol y otras sustancias mucho más elevadas que las mujeres. A pesar de que no todas las encuestas que revisaron Freeman y Freeman cubren otros trastornos, reportan en su trabajo que algunas de ellas sí incluyeron otro tipo de padecimientos y encuentran también que las mujeres tenemos más probabilidad de desarrollar un trastorno limítrofe de la personalidad y trastornos de la alimentación. Ambos trastornos que son muy interesantes y habría mucho que discutir, ¿no? De ambos. Mientras que en los hombres se encuentran prevalencias más altas de trastorno de la conducta y de personalidad antisocial. Y fíjense, de entrada lo interesante es cómo en los varones pareciera que se presentan más trastornos mentales que tienen que ver con lo que se denominan conductas más externalizadas, con comportamientos, ¿no?, más directos hacia el afuera, y en las mujeres no necesariamente, sino estamos hablando de la depresión, la ansiedad, los trastornos de alimentación, como si fueran más, ¿no?, para adentro. Pero claro, en trastornos que les decía que tienen una carga biológica muy importante como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, no se encuentran tantas diferencias en realidad en términos de la prevalencia de los padecimientos y es importante eso señalarlo, ¿no? Entonces, además destaca este trabajo que las mujeres presentamos prevalencias más altas de trastornos, pero también tenemos, digamos, afectaciones más graves por estos trastornos, según el estudio que ellos realizan. Entonces, bueno, ¿qué pasa en México, no? Bueno, respecto a lo que ocurre en nuestro país, la depresión, ya sea como sintomatología o trastorno mental, también es más prevalente en las mujeres de la población adulta que en la adolescente. Prácticamente las mujeres más que duplicamos la prevalencia de depresión mayor y en general trastornos del estado de ánimo que los hombres. La depresión mayor, de hecho, y este es un dato importante que nos habla de la afectación que genera este problema, la depresión mayor ocupa el cuarto lugar entre las 5 principales causas de años de vida perdidos en la salud en las mujeres mexicanas. Digamos, las otras son causas no de salud mental, ¿no?, sino son problemas de otro tipo de padecimientos, pero la depresión es el problema de salud mental que genera que las mujeres pierdan años de vida saludables. Y ese es un dato importante, ¿no?, y fuerte a nivel epidemiológico, y que nos habla entonces de que genera una cierta discapacidad entonces, ¿no? La que sigue, por favor. Considerando también los siguientes trastornos que se ven en la pantalla, que estos ahorita les estoy hablando en general, no por sexo, sí destaca, en concordancia con la literatura, los estudios internacionales, que ser mujer se relaciona con un riesgo mayor de los 2 primeros tipos de trastornos. Otra vez, que serían los trastornos de ansiedad, en gran medida la fobia, y los trastornos del estado de ánimo, sobre todo el trastorno depresivo mayor. Y los 2 siguientes, también en concordancia con los otros estudios, son más frecuentes en los hombres. El trastorno por uso de sustancias, el abuso de alcohol es un problema que afecta muchísimo más a los hombres, y los trastornos del control de impulsos. Ahora, si ustedes ven, sí va a llamar la atención que en general los trastornos de ansiedad, la prevalencia, al igual que los del estado de ánimo, son mucho más altos, y en consecuencia sí hablamos que también hay muchas más mujeres afectadas por este tipo, ¿no?, de padecimiento. Eso sí, hay un asunto muy interesante. En general, los países menos desarrollados, por ejemplo, hablamos de México y de América Latina, presentamos menos trastornos mentales que los países ricos.
Entonces también hay una discusión interesante. De hecho, ustedes habrán oído que según algunas encuestas los mexicanos somos muy felices. Entonces, bueno, ese es un tema interesante, ¿no? Para discutir. Bueno, se tienen además estimaciones de que 1 de cada 3 mexicanos, y fíjense, ese es un tema grave lo que estamos viendo, desarrollará un trastorno mental para cuando llegue la edad de 65 años. Y estamos hablando sobre todo de estos trastornos que acabo de señalar. Y además esto genera una gran preocupación porque un problema importante que tenemos es que hay escasez de servicios de atención a la salud mental y además están mal distribuidos, la mayoría están concentrados en la Ciudad de México, ¿no? Entonces ese es otro problema importante. Estos trastornos mentales además cada vez se presentan a menor edad, situación que también nos debe de poner a pensar qué está ocurriendo, porque estamos encontrando que efectivamente a menor edad se están desarrollando trastornos mentales, incluso hay un aumento en los casos de niños y adolescentes con problemas de salud mental. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una gráfica que comprime algunos de los resultados anteriores, no me voy a detener en ella. La que sigue. Entonces, un gran tema a debatir, además de que vemos que hay una gran cantidad de factores, que no es solo las diferencias por sexo, ¿verdad? El resultado o el factor que puede ser más relevante sí es un hecho interesante que en la mayoría de los países encontremos esa tendencia en que se presenten más estos padecimientos en las mujeres, más en los hombres, cierto tipo de trastornos, y que además se comente, o sea, más bien se haya encontrado que estos trastornos generan, pareciera, una carga mayor de discapacidad en las mujeres. Entonces, el gran tema es, a partir de esos hallazgos, es si se pueden atribuir las diferencias a aspectos biológicos o aspectos culturales. Y lo que podemos decir es que no tenemos en realidad mucha investigación empírica, en el sentido en que sí podamos abordar elementos que respondan a, por ejemplo, comportamientos que tienen que ver con aprendizajes socioculturales, por ejemplo, de la masculinidad, pero también, efectivamente, también puede haber componentes biológicos que tampoco a veces están estudiados, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, destaca, por ejemplo, el hecho de que las mujeres pareciéramos ser más vulnerables a ciertos factores sociales que inciden en la salud mental, que también puede ser que se han investigado más, pero pondré el ejemplo de la depresión. Uno de los principales factores psicosociales asociados a la depresión en la población mexicana es precisamente ser mujer. Pero además, fíjense, otros factores que casi siempre están asociados con el hecho de ser mujer, ser jefe de familia o, que esto es importante, dedicarse exclusivamente a las labores del hogar o cuidar a algún enfermo, ¿no? Esos son factores importantes. Otros tienen que ver con el bajo nivel socioeconómico, por la mayor exposición a condiciones de precariedad, pues si bien no existen diferencias significativas entre estratos socioeconómicos, aquellos de nivel más bajo presentan depresión más grave. El desempleo, ahí sí, sobre todo en hombres, es un factor de riesgo para desarrollo de depresión. Aislamiento social, problemas legales, experiencia de violencia, consumo de sustancias adictivas y migración. Ahora bien, es importante señalar que en todo este debate también de la literatura que trabaja estos temas, se señala que también los hombres tienden a subreportar problemas de salud mental, que tienen mayor dificultad de pedir ayuda a los servicios, todavía no, y que la depresión en ellos puede estar, entre comillas, escondida, precisamente detrás de los comportamientos adictivos y de riesgo, así como tras la irritabilidad, la impulsividad y la violencia. Y que entonces habría que pensar que así como el ser mujer, pero también habría que entender por qué ser mujer es un factor de riesgo para tener depresión, que sabemos que hay un trabajo muy interesante, por ejemplo, de Mabel Burín, hablando del malestar de las mujeres precisamente relacionado con todos estos factores psicosociales, ¿no? Pero que tenemos que hacer más investigación para entender esta parte también cultural y quizás entender también qué pasa con una parte biológica. Pero el hombre, pues para el hombre la violencia podría también, parece ser un factor de riesgo, sabemos ser hombre para ejercer violencia. Y sobre todo
qué tanto la depresión está subyaciendo a estos comportamientos como ahora abordan varios estudios. La que sigue, por favor. Así pues, tenemos un rango de manifestaciones que van del bienestar, ¿verdad? La salud mental, digamos, dolor, sufrimiento, malestar, así lo traté de poner un poco en orden, a lo que serían los trastornos mentales que pueden afectar de maneras diferentes o similares a hombres y mujeres. Y ahí es donde tenemos que considerar, decía yo, los determinantes sociales involucrados, además del género. Cada vez hay una propuesta de investigación en salud, que a lo mejor la conocen, que es la interseccionalidad, que es el trabajo que se ha hecho mucho, precisamente tratando de abordar metodológicamente, no solo conceptualmente, haciendo diseños de investigación que también son quizás más complejos, pero muy interesantes, la intersección entre categorías como el género, la raza o la etnia o la clase. ¿Por qué? Porque ahí es donde también se encuentran muchas veces, ahora sí que intersecciones, donde a veces es difícil saber cuál es el peso que tienen, ¿no? Diferentes factores. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, hay mucho que hacer y hay mucho que investigar, sobre todo, y también que hacer en el campo de la intervención. Claro que es fundamental tener un mayor debate teórico-conceptual sobre el sexo y el género para entender los vínculos que tiene con la salud mental, con los trastornos mentales, con los malestares y también los factores que se asocian. La violencia de género es uno de los determinantes más importantes también de la salud de las mujeres, pero por supuesto que vemos que la violencia, por ejemplo, en la infancia, el abuso sexual infantil, ¿no? O el abuso físico es un determinante muy importante en la salud mental de los hombres también, ¿no? Y pensemos que en general también la violencia viene a ser uno de los factores de más peso para desarrollar problemas de salud mental, lo cual nos hace pensar en la situación que vive nuestro país y pensar en que todo lo que tendremos que hacer por todas las afectaciones que la violencia tiene, pensemos no solo claro, en la gente que lo vive directamente, pero también en los familiares, en las comunidades, etcétera. Entonces, bueno, hay una parte importante donde además tendremos que trabajar más este vínculo. La que sigue, por favor. Y esto requiere también reflexionar en las instituciones que atienden la salud mental, requiere que se haga más trabajo con hombres desde esta perspectiva, que aborde los aspectos biológicos y aquellos socioculturales que pueden ser modificados, ¿no? Que nos llevarían a hacer intervenciones y incidir entonces, pues pensando por supuesto cómo poder incidir en recomendaciones de política pública, que vemos que en este tema de la salud mental es un tema bastante complicado y que requiere, digamos, sí la reflexión teórica, pero creo que estamos en un momento que requerimos también mucha más investigación empírica, ¿no? Que esté diseñada para pensar también, para ver este tipo de diferencias o similitudes y pues poder hacer recomendaciones de política pública que puedan realmente ser de utilidad y que, pues no sé, pensemos que puedan disminuir este incremento que estamos teniendo en los trastornos mentales en hombres y mujeres. Y pues sería todo. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a la doctora Luciana Ramos por esta interesante plática en donde nos hace reflexionar sobre cómo hay múltiples factores que están interviniendo en la salud mental y la necesidad de seguirnos acercando y viendo de qué manera están jugando estos. Los invitamos en nuestras siguientes sesiones y emisiones de Trincheras Compartidas entre mujeres y hombres, reflexiones desde la perspectiva de género.